Continuamos con nuestro curso sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y hemos llegado a la última iglesia, que es la iglesia en Laodicea. Felicitaciones a todos aquellos que estáis trabajando en este curso, aquellos que habéis entregado las lecciones. Recordemos todos los que estamos participando que son 7 lecciones y puedes bajarlas de manera gratuita a través del canal de YouTube de la comunidad o también desde la página web de la comunidad. Una vez que descargues la lección, la puedes rellenar, guárdala, no te olvides para no perder la información, y la envías a la dirección de correo de la comunidad, jesusparatodos@gmail.com. Nos seguimos preguntando, ¿qué le dice Jesús a esta iglesia? ¿Qué le dice Jesús a esta iglesia? A la iglesia en la Odisea. Pero antes de leer el texto bíblico, vamos a ver algunos datos interesantes sobre esta iglesia. La Odisea fue fundada por Antíoco II en el siglo III antes de Cristo y la nombró en honor de su esposa Laodice. Era una ciudad tan próspera en su comercio que después de un terremoto desastroso que fue en el año 60 después de Cristo, se dio el lujo de rehusar el subsidio imperial ofrecido por Nerón, que era el emperador en aquel tiempo, para su reconstrucción. Así que, como eran los habitantes un tanto orgullosos, quizás porque se sentían ricos y fuertes, parece ser que la iglesia también adoptó algunas de esas costumbres, ¿no? Como lo dice Apocalipsis 3:17. En segundo lugar, podemos decir que su ubicación sobre una transitada carretera hizo de ella un centro bancario. Sus productos distintivos eran ropas de una brillosa lana negra y también vendían un colirio para los ojos. Estos elementos son los que se van a utilizar después para aconsejar a la iglesia. En el punto tercero podemos decir que, sin embargo, tenía la desventaja esta ciudad de que su ubicación la obligaba a abastecerse de agua que venían de las termas de Hierápolis por una red de tuberías. El agua que llegaba a la ciudad llegaba tibia, esa era la temperatura, y provocaba vómitos en las personas habitualmente, y de ahí quizás la expresión eres tibio y te vomitaré de mi boca, como dice la versión Reina Valera del 60. En cuarto lugar, podemos decir que Pablo menciona a la iglesia en la Odisea en Colosenses capítulo 2, versículo 1 y también capítulo 4, versículo 13 al 16. Y hace referencia Pablo a una carta que le envía a esta iglesia. Posiblemente esta carta se perdió o fueron entre las no reconocidas para el canon del Nuevo Testamento. Después de haber visto estos datos interesantes sobre la ciudad en la Odisea, vamos a ver un corto vídeo que nos habla un poco sobre el pasado y el presente de esta ciudad. La última de las 7 cartas en el libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en la Odisea. Esta ciudad fue fundada en el siglo III a.C. por el rey Antíoco II, quien la nombró así en honor a su esposa Laodice. La Odisea se encontraba a tan solo 20 kilómetros de Colosas y fue una metrópolis muy importante y rica debido a su gran actividad comercial. Fue famosa por su producción de algodón y lana, los cuales fueron muy codiciados para la elaboración de alfombras y vestidos. Se cree que el evangelio llegó aquí gracias a Filemón y Apia, y el primer líder conocido de esta iglesia fue Arquipo, quien fue apedreado por haberse negado a adorar a la diosa Diana. El discípulo Sagar, quien le sucedió en el liderazgo, también murió como mártir durante el reinado de Marco Aurelio.
Los arqueólogos han encontrado 20 capillas cristianas en las ruinas de esta ciudad, la cual fue destruida durante un gran terremoto en el siglo VII. En el año 1429, la Odisea cayó bajo el dominio de los otomanos, quienes la renombraron como Denizli. Ubicada en el suroeste de Turquía, Denizli cuenta con una población de casi 500,000 de habitantes y es una ciudad muy atractiva para el turismo debido a las imponentes aguas termales de Pamukkale, las cuales son famosas por sus grandes cantidades de bicarbonatos y calcio y fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988. Como dato interesante, en esta región se ha desarrollado una raza de gallo muy particular, la cual tiene el mismo nombre, Denizli, y es conocida porque su canto puede llegar a durar hasta 35 segundos. En los últimos años, Denizli se ha desarrollado en gran manera, tanto a nivel económico como cultural. Recientemente se ha levantado una pequeña comunidad de cristianos iraníes, los cuales han inmigrado a esta ciudad, y también hay una pequeña congregación de creyentes turcos. Oramos para que los cristianos de Denizli ardan con un amor puro hacia Jesús y más discípulos se añadan a la iglesia en este lugar. Ahora sí podemos leer el pasaje en la Escritura que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y dice así la Escritura: Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: Yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente, o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un desdichado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Por eso, te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro refinado en el fuego. Y si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo, por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Hasta allí nuestra lectura. ¿Cuál es la descripción que se hace de Jesucristo en estos versículos? El versículo 14, si volvemos a leerlo, dice: Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: Yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Aquí, Jesucristo se refiere a sí mismo como el Amén. Nosotros decimos Amén en nuestras oraciones, que explicamos que significa que se cumpla, así sea, ¿no? Que sea así como hemos dicho. La palabra de Jesús es una palabra que no se la lleva el viento, con aquella frase que utilizamos en nuestra cultura: las palabras se las lleva el viento, como diciendo que las palabras no son importantes, lo importante es lo que está escrito, lo que está firmado. Pero en el tiempo de Jesús, y esto es muy importante entenderlo, en el tiempo de Jesús
en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia, en la Odisea, en este caso en particular, no había Biblia, lo que nosotros conocemos como Biblia. Lo único que había eran los rollos del Antiguo Testamento, pero esos estaban en la sinagoga. Allí se leían. Nadie tenía Biblia en su casa. Después van a venir los libros del Nuevo Testamento, pero eso muchos siglos después. Ahora, cuando en aquella parte del mundo se decía algo, esa palabra era una palabra que no se la llevaba el viento, sino que era una palabra que había que cumplirla. Por eso dice Jesús, yo soy el Amén. O sea, si digo algo, lo cumplo. Y después, más adelante, dice este mismo versículo, me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. O sea, Jesucristo es una persona de palabra. Enseña, no miente. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Y se está refiriendo quizás a la expresión que dice el Evangelio de Juan, que Jesús es el verbo, la palabra. Y entonces en Génesis, en el capítulo 1, cuando dice, y dijo Dios, sea hecho tal cosa, y dijo Dios, se haga tal cosa, entonces ese decir de Dios es un decir que no se lo lleva el viento, sino que cuando Dios dice algo, al final lo cumple. Jesucristo se presenta como una persona íntegra, en contraposición con la iglesia, que es una persona de hoy hacer, mañana no hacer, de cumplir en parte y no cumplir completamente. ¿Qué es lo bueno de esta iglesia? Lamentablemente no se menciona nada. No se menciona nada. Y es la única iglesia en la cual no se menciona ninguna característica buena. Es como que Jesucristo tiene delante de sí a 7 iglesias. Y a cada una le va diciendo, mira, te fallas en esto, pero tienes aquello otro que es positivo. Fallas en aquello, pero tienes esto otro que es positivo, que es bueno, que es elogiable. Pero cuando llega a la Odisea, que es la última, no tiene nada bueno que decir. Ahora, ¿qué es lo malo de esta iglesia? En los versículos 15, 16 y 17 dicen así, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un desdichado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Aquí, cuando Jesucristo hace mención de las características negativas o malas de esta comunidad, Él dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que me obedeces solo un poco. Y obedecer solo un poco me hace acordar a actitudes que muchas veces tenemos nosotros los cristianos que comenzamos algo y no lo terminamos. Decimos que vamos a ir y al final no aparecemos. Nos comprometemos en algo y lo hacemos 2 días, 2 semanas, 2 domingos, pero después ya al tercer y cuarto ya no aparecemos. O cada vez que ocurre algo, siempre ponemos en primer lugar lo que ocurre en el momento y nos olvidamos de nuestros compromisos con Dios, con la iglesia, con nuestra fe, con aquellas actividades que hemos dicho que íbamos a hacer para poder hacer avanzar el reino de Dios. Otro aspecto negativo de esta congregación es que dice que no necesita de nada. Decíamos al principio que el orgullo de la ciudad de la Odisea le llevó a decirle al emperador Nerón, muchas gracias por tu ofrecimiento, pero no necesitamos la ayuda del imperio para reconstruir nuestra ciudad. Nos valemos por nosotros mismos.
Y parece ser que esta actitud, quizás pedante, orgullosa, ¿fundamentada en qué? Y quizás este versículo lo dice, fundamentada en que se cree rico o se cree rica la comunidad. Entonces, así como a Nerón le dijeron no necesitamos nada, parecería ser que a Dios también le están diciendo lo mismo, no necesitamos nada de ti, estamos bien, suficiente con lo que tenemos y hacemos, nos sentimos orgullosos de ellos. Pero Jesucristo dice, pero no te das cuenta que eres un desdichado o una desdichada, un miserable, pobre, ciego y desnudo. En definitiva, no tiene nada. Y aquello que cree tenerlo no tiene realmente el valor que necesitaría. ¿Qué recomendaciones le da Jesucristo a esta comunidad, a esta iglesia? En el versículo número 18 dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro refinado en el fuego. Y si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Como decíamos en la introducción, en cuanto a las características de esta ciudad, era una ciudad que fabricaba ropa y también era una ciudad que tenía la característica de que también fabricaban gotas para los ojos, ¿no? Medicina para los ojos. Y en aquellos lugares donde el viento del desierto afectaba la vista, entonces esto venía muy bien. Y es la única ciudad que tenía estas características. Entonces Jesucristo le ofrece lo mismo que ofrece la ciudad a aquellos que vienen a comprar. Pero Jesucristo se lo ofrece en el plano espiritual, no material ni físico. Entonces le dice, ¿por qué no compras el oro que yo tengo? ¿Por qué no compras o no recibes la ropa que yo te doy? ¿Por qué no usas la medicina que yo tengo para tu vista? Todo esto en términos espirituales. Leamos a continuación la nota que aparece allí en la imagen. Compres oro, vestiduras blancas y unjas tus ojos, utilizando los 3 puntos fuertes de la ciudad: dinero, vestidos y medicinas para los ojos. Son desafiados a buscarlos, pero a nivel espiritual. El oro, refiriéndose a la fe. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Podemos pensar entonces que el oro que le ofrece Jesús es la fe. Y la fe es la que mueve montañas. La fe es la que conquista ciudades. A través de la fe dice la Escritura que podemos agradar a Dios. Entonces, con la fe podemos mantenernos en medio de la persecución que sufría en aquel tiempo la iglesia. No es comprando la voluntad de los perseguidores, que al final lo podemos hacer 1, 2 o 3 veces, pero en definitiva después se van a venir contra nosotros, porque el perseguidor cada vez querrá más. Pero la fe que puede creer que Dios nos puede librar del perseguidor, esa es una fe que realmente vale. Jesucristo le ofrece fe, representada por el oro. Le ofrece también los vestidos blancos, que representan las acciones limpias. Siempre la vestidura tiene que ver con la acción, con la actividad que hace la persona. Y también le ofrece el colirio o la medicina para los ojos, y que quizás puede estar representada por el discernimiento. Entender cuando algo viene de parte de Dios, cuando algo viene de parte del maligno, o es puramente humano. ¿Es mi deseo o es el deseo de Dios? ¿Es la voluntad que yo quiero hacer, la mía,
o en realidad es la voluntad de Dios. Y a veces esa incertidumbre de no poder discernir entre una cosa y la otra, Jesucristo le dice, si quieres ver con claridad, recibe el discernimiento, el colirio que yo te doy. ¿Qué otra recomendación encontramos? En el versículo 19 y 20 dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a tu puerta y llamo, si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Como a las otras iglesias, le dice, vuélvete a Dios, o arrepiéntete, o conviértete y obedéceme completamente. Esa sería la idea. La idea es que aquello que hacemos en parte nunca llega a terminar. Y si no llega a terminar, es como una carrera no terminada. Es como un trabajo empezado y no terminado. Entonces, ¿quién te puede dar un premio por ello? ¿Quién puede comprarlo? ¿Quién puede hacer un reconocimiento por lo que has hecho? Al final nunca ha terminado. Entonces, Jesucristo le dice, vuelve a obedecer a Dios y obedécelo completamente. También habla de, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Entraré en tu casa y cenaré contigo. Esta actitud de abrir a Jesucristo, es cuando permitimos que haya otra opinión aparte de la que nosotros tenemos. Es cuando permitimos que haya otra palabra aparte de la que nosotros decimos, otro pensamiento, otra intención aparte de la que nosotros tenemos. Muchas veces es difícil confrontar nuestras ideas con Jesús, porque nos puede decir que o estamos equivocados, o que le falta algo, o que a lo mejor no es el tiempo, no es el momento de hacerlo. Pero invitar a Jesús significa, en otras palabras, pedir su consejo, pedir su orientación. Si no cambia, ¿qué ocurre con esta iglesia? No se menciona absolutamente nada. No se menciona si esta iglesia cambia o no cambia, pero parecería ser que sí, porque después, más adelante, el apóstol Pablo la va a mencionar como una iglesia que sigue adelante. Ahora, consideremos las recompensas. Versículos 20 y 21. ¿Cuáles son las recompensas para esta iglesia? Yo estoy a tu puerta, volvemos a leer el texto, y llamo, si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Entraré en tu casa y cenaré contigo. Nuevamente, el lenguaje simbólico. La casa puede ser la misma persona de uno. Entraré a tus pensamientos, entraré a tu mente, entraré a tu corazón, entraré a tu interior. ¿Pero cómo? ¿Está afuera? Claro, porque cuando en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, no incluimos a Dios, inmediatamente lo dejamos fuera y es necesario volver a invitarlo. No es como aquella persona que ha hecho un contrato y dice, bueno, ya lo firmé. No, el vínculo con Dios es algo que se renueva continuamente. No importa si un día le dijimos sí a Dios. Lo importante es si hoy, en el día de hoy, le estoy incluyendo en mis planes. Si no es así, está fuera y tenemos que invitarle a que entre. Ahora, si Él entra, cena con nosotros. Leamos la nota que aparece aquí al pie de la imagen. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, como dice la versión Reina Valera del 60. Cenar con Jesucristo es consecuencia de estar de acuerdo con Él. Se sentaban a la mesa y comían juntos cuando había un acuerdo entre las partes. Cuando el siervo de Abraham, Eliezer, va a buscar esposa para Isaac, le ofrecen comida y él dice, no me voy a sentar a la mesa hasta que no cerremos el asunto. Si lo cerramos, estamos de acuerdo, entonces me puedo relajar y comer. La comida tiene que ver con la intimidad con Jesús.
uno no come con cualquiera, sino con aquella persona con la cual tiene confianza. Entonces, el comer en la cultura de la Biblia es un sinónimo de comunión, de intimidad, de cercanía con el otro. Por eso, en la última cena que Jesús tiene con sus discípulos, les ofrece comida a Judas como una señal de cercanía. No está todo roto, no está todo terminado. Te ofrezco este bocado de pan, y es un gesto de amistad. También encontramos en el versículo 21 que dice: los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. La versión más antigua dice que se sienta conmigo en mi trono o reine conmigo. Sentarse en el trono, dice esta versión, reinar con él. Esta versión asemeja, traduce de alguna manera o interpreta el sentido de la frase sentarse en el trono. No es el trono para una persona el que aparece en la Biblia, sino es el trono oriental, que es un trono compartido a manera de diván, donde se pueden sentar 2 o más personas. Por lo general, las personas que se sentaban era la esposa y los hijos o alguno de los hijos. Y entonces Jesucristo, tomando esta imagen del trono oriental, del diván, le dice: si tú te mantienes fiel, triunfas sobre las dificultades, mantienes tu confianza en mí, te sentarás conmigo en mi trono, te invitaré a sentarte conmigo. Aplicaciones que podemos hacer para la vida de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Vamos a leer algunas aplicaciones. La primera: podemos tener mucho como iglesia, en actividades, en ministerios, pero ser pobres delante de Dios, por no tener lo que realmente vale. Podemos ser una comunidad llena de actividades, pero ¿qué es lo que hacemos bien? Porque podemos hacer de todo mal, pero Dios nos pide que hagamos algo, pero bien. Y delante de Dios sería bueno preguntarnos si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, ser pobre, ciego y estar desnudo, como Jesucristo califica a esta comunidad, a esta iglesia, nos incapacita para poder enriquecer a otro. Si soy pobre no puedo enriquecer a otro. Si estoy ciego no puedo guiar a otro. Si estoy desnudo no puedo vestir a otros, lo necesito para mí. Y cuando nosotros le ofrecemos al no creyente o al futuro creyente enriquecerle, guiarle o vestirle, de manera metafórica, es porque nosotros lo tenemos en abundancia. En tercer lugar, Jesucristo nos invita a cenar con Él. Nos invita a la intimidad con Él, Cenar con Él, y dice la Escritura, y Él conmigo, ¿no? Es algo mutuo, Y eso solamente ocurre si invitamos a Dios a nuevamente a tener parte en nuestra vida. Y recordemos que invitar significa nuevamente involucrarlo en nuestros planes, proyectos, ya sean familiares, económicos, laborales, ministeriales, de todo tipo. En cuarto lugar, antes de poder reinar, hay que triunfar sobre las dificultades. La Escritura nos muestra a un Jesús que, después de haber acabado su obra, se va a sentar a la derecha de Dios el Padre, pero después de haber acabado. Si no acabamos, es muy difícil que se nos ponga a reinar. Dios, en el punto 5, Dios no reina solo, sino que nos invita a hacerlo con Él. Y esto forma parte de aquello que nosotros podemos
pensar como la confianza que Dios tiene en nosotros o la oportunidad que nos da de poder compartir con Él. Y ahora pensemos en algunas aplicaciones para nuestra persona, para nuestra vida en particular. Ya no pensemos en la comunidad, sino tú piensa en ti mismo. Yo pienso en mí. Y lo anterior que hemos hablado, ¿en qué te hace pensar? ¿O cómo puedes participar haciendo algo a partir de lo que hemos dicho? ¿O a qué conclusión llegas? ¿O qué necesitas pedirle a Dios? ¿O qué te gustaría que fuera de ti después de esto que hemos visto? Lo anterior me hace pensar que si no acabo mi obra, si no acabo mi tarea, y no lo estoy diciendo en forma general, al final de mi carrera, al final de mi vida, no, lo estoy diciendo en forma concreta. Si no acabo este trabajo que estoy haciendo ahora, entonces no seré una persona que agrada a Dios. Dios todavía seguirá esperando a que termine aquello que he comenzado. Si quiero obedecerle plenamente, tengo que acabar aquello que comienzo. Puedo participar haciendo esto. Puedo participar recordando aquello que he dejado en el camino. No importan los motivos que me hayan llevado a abandonar, pero arrepentirme, volverme a Dios, pedirle perdón y decirle a Dios, quiero retomar esto y quiero acabarlo. Llego a la siguiente conclusión, que Dios está dispuesto a hacerme un lugar junto a Él, pero si yo termino, si yo acabo. A veces una carrera, cuando uno está corriendo, dice, dejo aquí, dejo en este momento, pero si ponemos nuestra mirada en ese trono de Dios, donde Dios nos invita a sentarnos con Él, el descanso viene después del esfuerzo. Entonces, hagamos el esfuerzo. Quizás a lo mejor tenemos que hacer mucho esfuerzo por nuestra familia, por nuestro trabajo o quizás por nuestros estudios, y se nos han multiplicado todas las cosas y aquello que es espiritual ha quedado relegado. A pesar de que tengamos que esforzarnos porque la situación que ahora estamos viviendo es dura, es difícil, mantengamos la confianza de que después vendrá el descanso, después nos sentaremos con Dios y podremos reinar, gobernar juntamente con Él. En cuarto lugar, necesito pedirle a Dios. Necesito pedirle a Dios. ¿Qué le pedirías tú a Dios después de haberle ido a la iglesia en la Odisea? Yo le pido que me enriquezca. Yo le pido a Dios que me haga sabio, que abra mis ojos, que me dé esa fe que necesito para continuar. Necesito ese discernimiento que Él tiene, porque hay cosas que aún no comprendo. Y también necesito participar de esas buenas obras que tiene preparadas para mí. Ese vestido blanco que representan las buenas acciones que puedo hacer, quiero vestirme con esas vestiduras. Y por último, me gustaría sentarme con Dios. Me gustaría no terminar esta vida pensando en que me he esforzado y todo ha sido en vano. No, me gustaría, como ocurrió en el Génesis cuando leemos que al final de todo Dios dice que vio que todo lo que había hecho era bueno y entonces descansó. En otras palabras podríamos decir que se sentó disfrutando de ver todo lo que había hecho. Y aunque ahora me estoy esforzando y seguramente que tú también te estás esforzando, sería bueno pensar en aquello que nos viene al final. Nos gustaría
al final sentarnos con Dios y contemplar todo lo bueno y lindo que hemos podido hacer gracias a su ayuda. Que el Señor te bendiga, que te ayude. Te abrazo fraternalmente con el deseo de que, así como esta iglesia de la Odisea recibió la invitación de Jesús a poder comer juntamente con Él, tú también te sientas invitado a sentarte a la mesa con Jesús.